Sí, ya le di a grabar. Perfecto, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a nuestra última clase. Bueno, nuestra última clase terminó la semana pasada, pero ustedes pidieron una clase extra y esta sería nuestra práctica número 4. Lo que hagamos hoy, ya lo tengo todo prácticamente todo escrito. Hay una partecita que me falta, que la hice esta mañana tempranito y bueno, se la voy a analizar a la práctica. Y la práctica, como siempre, va a estar publicada en Google Classroom y en Ágora. Y también, bueno, la podemos publicar en el Wiki. Voy un momentico a correr el programa para la práctica. Hoy también es su clase clausura con Mate 4, profe. No, Ok. hoy no es. Bueno, si quieres lo hacemos para la semana que viene, para el miércoles, Jorge, como tú Ok, quieras. ok, chévere. Fíjense que aquí dice integrales de línea, esta no es. Pero entonces vamos a quitar un momentico los integrales de línea y vamos a escribirlo Gauss, divergencia y rotacional. Vamos a ponerles un momentico por acá para que ustedes tengan esta guía esta tarde. Aquí vamos a escribirle guía 4. Perfecto. Mejor imposible. Muy bien, fíjense. En la práctica que vamos a hacer hoy, juega un rol fundamental unas propiedades que yo les voy a mandar a leer en el libro. A ver si las tengo acá. Te las doy ya. Muy bien. Esas propiedades son estas que les voy a marcar y las voy a copiar. Ah,
Entonces aquí tenemos estas propiedades de la divergencia y el rotacional. Esas están en su libro, pero aquí las tienen en pantalla. Entonces, Profe, no está compartiendo pantalla todavía. caramba, caramba. Ok. Muy bien, entonces, como le estaba diciendo, aquí hay unas propiedades que vamos a utilizar en el día de hoy. Esas propiedades están acá. Propiedades de la divergencia y el rotacional. Son propiedades que están en su libro. Entonces, es bueno que ustedes las vean, traten de probarlas. Es muy sencilla. O sea, F, un vector, esta F grande, la F negrita es vector. La F en mayúscula, pero vamos a decirlo así. Y bueno, ese vector llámenlo F1, F2, F3. Y hacer la cuentica. Todas esas propiedades te las muestro acá y ahí las van a tener pues, en su grabación. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy, varios problemas. Esta guía se las pongo esta tarde. Tengo que terminarla. Pero esta guía vamos a tener divergencia rotacional, una especial ecuaciones de Maxwell, problema de teorema de Stokes y problema de teorema de Gauss. Bueno, fíjense, lo primero, hay nabla cuadrado. Acuérdense ustedes que nabla es lo que llamamos nabla, perdón, el operador nabla. En realidad es el operador, en realidad no, es el operador y nabla el simbolito que ustedes conocen. Entonces, operador nabla. Entonces, el primero que nos dicen acá, probar. Probar o hallar nabla cuadrado. ¿Quién es el operador nabla cuadrado? Entonces, solución. Nabla cuadrado lo vamos a escribir como nabla.nabla. Y acuérdense ustedes que nabla es el operador que tiene esta forma.
Entonces, producto punto con el mismo. Y esto nos va a dar por propiedad del producto punto y cambiamos por Y. Y aquí cambiamos por Z. Entonces, el operador doble al cuadrado es este operador. Como un operador, uno se lo aplica a una función escalar. Este operador también, yo no sé si ese lo tienen acá. Vamos a ver si... Ok. Este operador también lo escriben así. O sea, nabla cuadrado tiene esta expresión. Nabla. O sea, es el nabla invertido. Bueno, a este operador, cuando... Bueno, a este operador se le dice, también se le dice operador laplaciano. Ya que cuando se lo aplicamos, si se lo aplicamos a una función escalar, y nos da 0, se satisface la ecuación de Laplace tridimensional. Esta es una ecuación muy importante en aplicaciones de la física, matemática y de la ingeniería. Ese es el primer problemita que tenemos acá. El operador laplaciano. Y aquí aparece su importancia. Bien. Esta es una propiedad que vamos a probar, vamos a ver ahorita mismo. Vamos a probar que la divergencia rotacional es 0. Fíjense. Como ya lo hemos hecho, vamos a explicarlo simplemente. Entonces acuérdense que la... Ok, aquí tengo, no es un error, pero no está bien escrito. Esto se escribe así. O sea, no es error, sino que o sea, lo que queremos es... Ya este está listo. Entonces, lo que queremos indicar es lo siguiente, ¿no? En habla, punto, y aquí vamos paréntesis, porque si no pareciera que fuera nabla.nabla, F. ¿No? Y aquí nabla cruz F. Entonces lo acomodo hoy, ahorita mismo lo vamos a acomodar. Nabla, operador cruz, también le dicen operador cruz, y nuestro vectorcito F. Esto es lo que debía estar ahí. Entonces, la divergencia rotacional, esto se lee también, esto lo podemos escribir así, como divergencia rotacional de un campo vectorial F. Eso también se puede parafrasear de esa manera. Divergencia del rotacional.
Entonces, la divergencia rotacional, hacemos el producto punto. Acuérdense que el rotacional, por la definición, se escribe parcial de Rn menos y. Claro, suponiendo que F es un vector de componentes P, Q y R. Y además un vector de clase C2 en su componente. Entonces, la divergencia rotacional es este producto que está acá planteado. Donde esto que está en paréntesis es la definición de rotacional. Entonces, elaborando el producto punto nos queda esto. Y fíjense que va a ser 0, ya que al ser de clase C2, se verifica que esta parcial cruzada sea igual a esta parcial cruzada. Se verifica que esta parcial cruzada sea igual a esta. Y esta igual a esta. ¿Por qué? Porque la función, nuestro vector f de x y z, es una función vectorial de clase C2. Entonces se verifica el teorema de Clairaut. ¿Qué es lo que dice el teorema de Clairaut? El teorema de Clairaut dice, si f es una función de clase C2. Acuérdense que clase C2 significa que las segundas parciales existen y son continuas. Entonces, se verifica lo siguiente. La segunda derivada parcial del producto cruz, perdón, que la derivada cruzada son iguales. Entonces, estamos usando ese hecho, el teorema de Clairaut. Acuérdense que todo tenemos que tratar de justificarlo en la medida posible. No somos matemáticos, pero tampoco vamos a hacer las cosas mal. En la medida que podamos, lo hacemos bien. Y este es el teorema de Clairaut que ustedes deben de haber visto en Matemáticas 4. Entonces, si f es una función de clase C2, se verifica la igualdad de las derivadas parciales cruzadas. Y eso es lo que estamos usando acá, para que esto nos dé 0. Entonces, la divergencia del rotacional es 0. Y eso lo vamos a usar ahorita. Entonces, fíjense, si el rotacional de f es 0, entonces estas diferencias son igual a 0. Y por lo tanto nos quedan parcial de R en I igual parcial de Q en Z, parcial de P en Z igual parcial de R en X, parcial de Q en X igual parcial de P en Y. O sea, que si el rotacional de un campo vectorial es 0, entonces el campo vectorial es conservativo. Entonces, esta es otra forma, bueno, en realidad es lo mismo, pero vamos a decirlo así, otra forma de verlo, más mnemotécnica, más sencilla, de cuando un campo vectorial en R3 es conservativo. No tenemos que memorizarnos una serie de igualdades que en un examen nos puede confundir. Entonces simplemente le calculamos el rotacional a ese campo vectorial y si nos da 0, el campo vectorial es conservativo. Bueno, ahora vamos a hablar de una aplicación. Fíjense, decimos que un flujo que sea generado por un campo vectorial F es irrotacional si el producto de nabla cruz F, o sea, el rotacional, es 0. Entonces aquí hay un problemita. Vamos a probar que este campo vectorial definido de esta manera es un campo irrotacional.
probar que un campo vectorial de la forma f de x, y, z igual f de x, g de y, h de z. Perfecto. F de x h de y y g de z. Entonces, probar que un campo vectorial de esta forma representa, vamos a decirlo así, vamos a hablar en términos de ingenieros, representa un flujo, un fluido irrotacional. Entonces, solución. Veamos que rotacional de F es igual a C. Entonces, de esta forma tenemos lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, aquí tenemos que la definición de rotación, la definición, podemos usar la definición, pero si no la sabemos, usamos el teorema del determinante rotacional. En el que si esto me sale, porque casi nunca sale, la piña. Vamos a ver. Creo que aquí le voy a agregar. Vamos a ver este escrito, ¿ok? Perfecto. Bueno, no salió también aquí, salió medio churucuto, pero bueno, no importa. Ahí lo tenemos escrito bien en la guía. Control C. Y Control E. Y aquí cambiamos. Y este es I. Y es J. Y aquí K. Aquí es parcial en X. Y aquí las componentes del vector. Déjame ver cómo yo las llamé acá. Ajá. F de X, G de X, F de X, perdón. ¿Cómo le llamamos? Aquí está. F de X va acá. Y va G de Y, H de Y, perdón. Y aquí va G de Z.
Bueno, si ustedes desarrollan este determinante, eso les va a dar 0. ¿Por qué? Fíjense. Porque les va a quedar algo de esta forma. Componente en I, cuando hacen su determinante, como ustedes lo sepan hacer con las técnicas de matemáticas 3, o como es uno de 3 por 3, alguna técnica que uno aprendió en bachillerato. Entonces, componente I, 0 menos 0, seguro que va a quedar, fíjense. Si hacemos esta diagonal, nos queda parcial en Y de h de z, que es 0. Componente I. Si hacemos la contraria, nos va a dar parcial en z, fíjense. Ah, no, yo creo, no lo puedo hacer acá. Parcial en z de I. Y eso es 0 también. Y no puedo escribir, a ver, podría escribir acá. Bueno, no, esto lo podemos hacer así, fíjense. Aquí queda parcial en I, voy a hacer una sola, control C, control V, parcial en I, de G de Z. Vamos a escribirlo aquí para que se vea bien. Para mejorar así. G de Z. ¿Ven? Menos la contraria, esta por esta. Parcial en Z de H de I. Ah, aquí sí lo puedo copiar. Y esto por nuestro vector I. Control C. Y fíjense, como esta depende de Z y esta depende de I, estas derivadas son 0. Y esto, bueno, vamos a poner aquí más J, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, más K, componente en K. Y eso nos va a dar igual el vector C. ¿Quién escribe vector? Aquí no, pero es mejor para evitar confusión. Entonces, de esta manera hemos probado que es irrotacional. Irrotacional es cuando su rotacional nos da 0. Quiere decir que es un fluido que no tiene movimiento, porque el rotor, la propiedad del rotor está asociada con movimiento de las, vamos a decirlo así, de las partículas del fluido. Eso es lo que dice esta propiedad acá. Este problema. Bien, vamos con el problema 5. Decimos que un fluido es incompresible si la divergencia de ese fluido es 0. Y este es más fácil. Fíjense, puede que para un campo vectorial dado de esta forma, lo podemos parafrasear así. Así es que problema 2, este problema 1, sea F, control C, control V. Pero acá esta función va a ser de Y y Z. O sea, aquí no hay X. Y y Z. Esta función va a ser de XZ. La que falta, pues ya está. Pues lo que falta. Y esto va a ser de XY. Entonces, si le aplicamos la divergencia, si usamos aplicamos la divergencia,
esto nos va a dar igual. Entonces, aplicamos esto mismo. Parcial en X parcial en X de la primera componente. Y esta derivada parcial va a darse más, vamos a poner el punto suspensivo, más y esto igual a 0. Fíjense, como esta no depende de X, cuando calculamos un parcial no va a dar 0. Esta le vamos a calcular la parcial en Y, no depende de Y, 0, y esta la parcial en Z, no depende de Z, 0. Entonces, ese flujo, entonces decimos que ese campo vectorial definido de esta forma, decimos que este campo vectorial definido de esta forma, representa un fluido incompresible. Incompresible significa que no acepta presiones, que no es comprimible por ciertas presiones. Por ejemplo, un gas. Un gas es un fluido incompresible. Si usted lo aplica mucha presión, pues ya sabe qué va a suceder. Muy bien. Y vamos ahorita a hablar de las ecuaciones de Maxwell. Yo creo que por acá, de aquí, ¿dónde está Pendazo? De todo lo que hemos visto. Bueno, parte. Ok, fíjense, las ecuaciones de Maxwell están relacionadas con los campos eléctricos, que en este caso vamos a decirle E, y los campos magnéticos, que en este caso es B. Bueno, el que yo hice, que es el problema de su libro, E es el campo eléctrico y H es el campo magnético. Entonces, las ecuaciones de Maxwell que relacionan el campo eléctrico y el campo magnético H, cuando varían en relación al tiempo, esto es importante, en una región que no contiene ni carga ni corriente, se pueden establecer de esta forma. La divergencia del campo eléctrico es 0, la divergencia del campo magnético es 0. El rotacional del campo eléctrico viene dado por esta expresión, o sea, es el producto de menos 1 entre C por, vamos a decirlo así, la variación del campo magnético en el tiempo. El rotacional del campo magnético es 1 sobre C por la variación del campo eléctrico en el tiempo, donde C es la velocidad de la luz. Maxwell fue un genio, no fue muy bien comprendido en su época, no ha sido muy bien tratado por todos nosotros. Todo se nos circunscribe a Einstein, pero Maxwell, fíjense que ya está hablando de la velocidad de la luz, está usando elementos de la mecánica cuántica. Bien, entonces fíjense, usando estas relaciones, la primera es probar que nabla cruz, nabla E es igual a menos 1 entre C cuadrado, la parcial. Bien, este problema y el que sigue se hacen de forma análoga. No lo voy a hacer allá, sino simplemente vamos a explicar. Vamos a definir H, que es el componente, el campo magnético del componente H1, H2 y H3. Y E, que es el campo eléctrico de componentes E1, E2, E3. Entonces, nabla cruz, nabla E. Por la relación nabla cruz E, esta que está acá, que es el rotacional, es nabla cruz menos 1 entre C derivada parcial de H en P.
Como esto es una constante, la podemos sacar y podemos escribir menos 1 entre C rotacional de la parcial de H en T. Y nuevamente la definición de rotacional y JK, parcial en X, parcial en Y y parcial en Z. Y acá las componentes del campo magnético, como es derivada parcial de H en T, te va a quedar derivada parcial de H1 en T, la primera componente. La segunda componente, derivada parcial de H2 en T, derivada parcial de H3 en T. Eso significa esta expresión que está acá. Y bueno, ejecutar el determinante. Aquí yo he abreviado. Ustedes calculan, por ejemplo, aquí componente de I. Vamos a hacerlo acá. Fíjense, componente ni si lo copié ahorita. Entonces, vamos a ver, fíjense, aquí la componente en I, entonces va a ser parcial en I de H3 en T. Bueno, podemos chuletear esto de aquí. Parcial en I. De la parcial de H3 en T. Okay. Parcial en I. De la parcial de H3 con respecto de T. Menos, vamos a ver la otra componente de I. Ok, esto. Ajá, la otra componente. ¿Sí? Pero entonces, ahora vendría parcial en C. Okay. Y aquí, ¿cuál será la componente? Ajá. De H2 en T. Y aquí sería H2 en T. Aquí también está H, vamos a poner acá. Subsumimos. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que ustedes pueden permutar acá, sacar el factor común parcial en T y va a quedar estas parciales. Y eso es lo que está aquí establecido. Okay. Bueno, entonces esto que está acá, toda esta suma es nabla cruz H. Toda esta suma es el rotacional de H. Por menos 1 entre C y bueno. Y ahora viene la propiedad, pero tienes nabla cruz H. Nabla cruz H es 1 entre C parcial de E en T. Y es lo que aparece aquí. Y hacen su producto de estas dos constantes y la derivada de la derivada con respecto a la misma variable
vamos a decirlo así, es la segunda derivada directa, parcial segunda de x. Y así hemos probado esta propiedad. Análogamente, hacen lo mismo con esto. Va a ser igual. Lo que sucede es que acá en vez de ser menos 1 entre c, a ver, creo que es 1 entre c. Sí. Ok, se hace lo mismo, se definen las componentes y bueno. Bien, vamos a probar esto. Esta es una de las propiedades que yo les etiqueté acá. ¿Ven? Nabla cruz, nabla f, gradiente de la divergencia, gradiente al cuadrado. Estas son estas propiedades que están aquí. Bueno, usando esto que el rotacional del rotacional es el gradiente de la divergencia menos el gradiente al cuadrado de la función f. Bueno, simplemente vamos a usar esto. Nabla cuadrado es nabla simplemente lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Pasamos este factor para la derecha y este factor para la izquierda y cambiamos, vamos a decirlo así, los protagonistas. La f la cambiamos por E, o sea, este factor para acá y este factor para acá. Eso es lo que está acá. Y como E es un vector de componentes constantes, E1, E2, E3, ¿verdad? La divergencia en ese caso nos da 0. Y eso también aparece acá. En las leyes de Maxwell. Análogamente hacemos todo acá y nos queda la ecuación que queríamos probar. Y de esta manera hemos probado estas propiedades usando las leyes de Maxwell. Esto se utiliza mucho en alta física y en alta ingeniería, sobre todo en ingeniería eléctrica. Cuando se trabaja con campos electrodinámicos, electromagnéticos, se utilizan mucho las ecuaciones de Maxwell. Entonces es conveniente que ustedes, sobre todo la gente que está estudiando ingeniería eléctrica, que esto se lo vayan aprendiendo desde ahora. Y aquí tienen unos métodos para calcular. Bueno, aquí hay una última propiedad que dice que es análoga a la anterior. Es análoga a esta. Se hace la misma cuenta. De manera, ustedes tienen que tratar de hacerlo en su casa. Bien, vamos a ver un problema del teorema de Stokes. Bueno, creo que esto lo hicimos la otra vez, ¿no? Verifique el teorema de Stokes, parece la parte de la esfera que está por encima del plano z igual a 1. Donde C es la curva de intersección de este plano con la esfera. Entonces simplemente, bueno, si z vale 1, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual 3. Lo parametrizamos, ya esto ustedes lo saben hacer. Parametrizamos la curva de intersección. Y verificar el teorema de Stokes es simplemente, acuérdense, que aquí se manejan 3 tipos de problemas. Verificar el teorema de Stokes, usar el teorema de Stokes para calcular la integral de vamos a decir así, de superficie, o usar el teorema de Stokes para calcular la integral de línea. Y verificar significa hacer ambos lados de la igualdad. Entonces, la integral de f punto de r va a ser la integral de línea. Nuestro campo vectorial de x cuadrado de x, y z lo multiplicamos por el de r, producto punto, nuestra expresión, y sustituimos la parametrización. Y haciendo la cuenta nos va a dar 3 pi. Lado derecho de la igualdad. Bueno, aquí estamos suponiendo la superficie orientada positivamente. Si no se dice lo contrario, vamos siempre a suponer que esté orientada positivamente de manera que el vector normal sea exterior, apunte hacia arriba.
Bueno, nabla cruz F, hacemos esto sería el rotacional, xz menos yz, 1. Producto punto con el normal de la superficie. Aquí usted tiene que definir quién va a ser su superficie. Entonces simplemente, fíjense, vamos a acordarnos acá. S lo van a definir como la ecuación f, x, y, z igual la ecuación de la esfera que teníamos acá. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual a 0. Y en este caso vamos a calcular la normal en base a esta superficie. Entonces la normal, una forma de calcularla es esta. El gradiente de esa función f de x y z entre su norma por el elemento de superficie, que es el elemento cuando proyectamos. Si no decimos lo contrario, si proyectan en el plano XY, fíjense que acá les va a quedar una cosita, ¿no? Y acá tienen que despejar, o sea, tenemos x cuadrado esto igual 4. Y aquí despejamos z. Z igual a la raíz cuadrada de 4 menos ¿está bien? Y tomamos la parte positiva porque estamos diciendo que es la parte que está por encima del plano XY. Bueno, esta es la función proyección, vamos a decirlo así, la variable, vamos a decir la función proyección, sobre la cual vamos a calcular el elemento de superficie. Aquí hay dos maneras de hacerlo, fíjense. Bueno, vamos a decirlo así, el ds en este caso va a ser igual, para aclararles eso, a la raíz cuadrada de parcial de z en x, vamos a hacerlo así, por comodidad. Entonces, z sub x, o sea que eso significa, a mí no me gusta mucho esta notación, pero en este caso es conveniente para no escribir tanto. Y se entiende, ustedes entienden que es parcial de z en x. La segunda derivada parcial, la parcial al cuadrado, perdón. Más y esto más 1 por dA. Y esto nos da el elemento de superficie, claro. El problema aquí es que van a aparecer unas raíces cuadradas, bueno, eso ya es habilidad de ustedes, pero también podrían usar derivación implícita. Claro, el problema es, no me acuerdo de derivación implícita, bueno, entonces hay que despejar, derivar con la raíz. Si usamos derivación implícita, fíjense, a partir de acá, derivemos con respecto a x, nos va a quedar 2x más 2z parcial de z en x.
que lo vamos a anotar así. Z sub X. Y esto igual a 0. Y de aquí despejan parcial de Z en X. Quedaría que parcial de Z en X, control C, que eso fue lo que yo hice, control C, igual a menos X entre Z. Esta es una forma, usar derivada implícita. Eso fue lo que yo usé acá. ¿Ven? Claro, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo ya sé que? Bueno, aquí hay unas cuentas que tienen que hacer ustedes ya. A estas alturas ustedes tienen que saber hacer esas cuentas. Bueno, y luego se toman coordenadas polares y se obtiene el resultado. Y fíjense que son iguales. Bueno, tiene que ser igual si se verifiquen las condiciones del teorema de Stokes. ¿Cuáles son las condiciones del teorema de Stokes? Bueno, nuestro campo vectorial continuo y de clase C1 sobre la región que estamos trabajando. En este caso no hay problema porque las componentes de ese campo vectorial son polinómicas. ¿Está bien? Y como estamos por encima del plano Xyn, estamos trabajando con la parte superior de la esfera, con la tapita. Vamos a hacer un problema de teorema de Gauss. Nos dice lo siguiente. Profe, ¿Sí? habría que hacerle la acotación de que Ya va. Habla un poquitico más bajo. Dime, ¿cuál es la acotación? habría que hacerle la acotación de que son componentes polinómicas y por lo tanto es continua. Claro, tienes continuo y de clase C1. Tienes que decir eso. O sea, no me, bueno, es continuo. Perfecto, Yo te voy a decir por qué es continuo. Tú tienes que decirme. O sea, es continuo porque son componentes polinómicas, ¿ok? Y de clase perfecto. C1 Gracias, significa profe. que la primera derivada parcial existe y sea continua. Lo que pasa es que yo tengo aquí esto a todo Gracias. volumen. Entonces, como tú hablas duro, a veces hablas muy suave. Entonces, Disculpe. no. No hay problema, señorita. No hay problema. Yo sé que a veces escucho más, a veces escucho menos. Bueno, ese es el alma, el almanaque. Bien, hay el valor de esta integral. Esto es un flujo. Donde el campo vectorial, fíjense, no hay problemita, un campo vectorial de componentes polinómicas. Esa es la superficie que acota el sólido encerrado por un cilindro con dos planitos acá. Bueno, si ustedes calculan la divergencia, les va a dar 3 por el teorema de Gauss. Aquí sí tienen que ustedes justificar, a ver, vamos a ver qué nos dice el problema. Hay el valor de, fíjense, como acá no decimos que usen el teorema de Gauss, que ustedes lo van a usar, tienen que verificar las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Primero, que el sólido sea, o sea, que la superficie S sea una superficie suave por secciones, ¿verdad? Orientada positivamente. Eso no, yo no se lo voy a decir, vamos a suponerlo, al menos que sea algo muy complicado, pero en un principio no. Orientada positivamente, que encierra un sólido en R3. Y el campo vectorial F de componentes continuos y de clase C1 sobre ese sólido. Porque puede suceder, fíjense, puede suceder que tengamos un campo vectorial de esta forma. Podemos tener un campo vectorial definido así.
Entonces, fíjense, podemos tener un campo vectorial definido de esta manera. ¿Ves? Arriba componentes polinómicas, abajo polinómicas, pero este campo tendría un problema. Que si x y valen 0, supongamos que acá, para que no me dé arriba 0 sobre 0, que no es muy trivial, supongamos que tenemos este campo vectorial, fíjense. El numerador es un polinomio, no hay problemas, aunque aquí sea cruzado, se considera todavía polinomio. Aquí abajo está un polinomio de grado 2, una función cuadrática, pero bueno, no hay problema. Bueno, pero sí puede haber un problema. Cuando la suma de estos tres da 0, y eso puede ser si nuestro sólido contiene el origen. Entonces, ahí puede haber problema. Entonces, ahí el campo vectorial no estaría bien definido. Entonces, no podría aplicar el teorema de Gauss en ese caso. Pero aquí no hay problema, porque aquí lo que tenemos es un cilindro acotado por dos planos. Ya nosotros hemos visto problemas de ese estilo. Calculamos la divergencia. En este caso nos va a dar 3. Y nos queda 3 veces el volumen de un cilindro. Si me sé el volumen de un cilindro, con un cilindro totalmente con tapas, tapa superior e inferior, bueno, ese tiene que ser el cilindro que vamos a calcular, lo calculo. Si no, bueno, coordenadas cilíndricas. Bueno, y el último problema que vamos a ver hoy es el siguiente. ¿No? Planteé una integral triple en el orden z, y, x. ¿Esto qué significa esto? Si me dicen el orden de z, y, x, es que voy a calcular, voy a plantear el teorema de Gauss, el diferencial de volumen como de z, de y, de x. No es que a mí se me ocurrió otro. No, me están diciendo en el orden z, y, x. Para hallar el valor de este flujo, donde el campo vectorial viene dado por esta expresión. Bien. El arco tangente, acuérdense que el dominio está los reales, aquí no hay problema, puede ser 0 x, y, pero estamos sumando el 2. Y la superficie es una superficie medio fastidiosa, z igual raíz de y, el plano, y esto, o sea, tenemos acá un cilindro de hoja abierta y 3 planos. No, 1, 2, 3, 4. Este cilindro, vamos a verlo aquí para que lo vean cómo es. Queremos ver cómo es el cilindro. Z igual raíz cuadrada de y. Vamos a ver. Hay tantas cosas que uno usa que ya se le olvida. Bueno, usted está escuchando un martilleo, es que hay concierto de martillos por acá. Bueno, entonces fíjense, esta superficie. Bueno, vamos, lo que yo siempre recomiendo es, primero, traten de hacerlo en R2. Manteniendo las prioridades. Z lo vamos a mantener como eje vertical. Y Y, en este caso, va a pasar a ser eje horizontal.
entonces fíjense, esto es muy análogo a lo que usted ha dicho en Matemáticas 1. Esto sería, es análogo a cambiar la z por y, cambiar la y por x, raíz de cuadrada de x. Ese es un grafiquito de esta forma. Bien. Si nosotros lo situamos en el espacio, vamos a hacerlo así, fíjense. Vamos a ver cómo nos sale. Voy a mover un poquito para acá. Fíjense, esto es así, ¿no? No sale bien. No sale bien. Dios, ¿por qué salió así? Pues tengo otro sistema. Entonces, fíjense, esta es una parábola, vamos a decir así, una curva semiparabólica en el plano ZY. O sea, el plano ZY, vamos a etiquetarlo. Me faltó la variable X. La X. Fíjense. Entonces, en el plano ZY tenemos algo así. Esto lo voy a hacer acá, fíjense, para que vean qué es lo que queda ahí. Si ustedes la mueven, queda como un tontito. Si ustedes mueven esta curvita, así, fíjense, queda como un toldo, porque ustedes van a tomar n copias. Entonces queda como un toldito. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá le metemos acá. Bueno, más o menos. Eso sería el toldito. ¿Ves? Entonces esta curva la vamos en dirección del eje F. Entonces nos queda este toldito acá, que eso es lo que se ve aquí en la figura. Fíjense, la figura aquí, esa figura yo lo tengo acá mejor. O sea, está bien dibujada ahí, pero no es campo magnético para que ustedes la vean bien. A ver. A ver dónde está acá. En
este chirulero que tengo yo aquí. Ah, no, yo lo tengo aquí mejor. Ya va. Y tengo bien. Okay. Este aquí está acá. No, pero yo la tenía mejor que esto. Ya va. Entonces tenía aquí. Y lo debía tener, pero no la veo. Vamos a ver. Porque es una superficie un poco complicada. Sólido. No sé por qué quedó tan pequeño esta vaina. Ok. Vamos a ponerle más. Porque fíjense, es el sólido que nos queda acá. Z igual raíz de Y. Este es el planito Y más Z igual 2. Este es el plano X igual 0. Y este es el plano Z igual 0. Este plano que está rayado aquí así es el plano X igual 2. Entonces ahí tenemos el sólido completo. Resulta que si nosotros, como nos dice, mira, calcúlame el flujo en dirección del eje Z, lo primero que hacemos es calcular, bueno, primero graficar. Ya la tenemos, bueno, aquí la tenemos, chévere, aquí está mejor. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí está bien. Entonces, calculamos la divergencia. Hacemos la cuenta y nos va a dar 3. Entonces, usando el teorema de Gauss, nos queda 3 veces el volumen de esta figura. Como proyectamos en el plano YZ, fíjense que aquí, yo creo que aquí está mejor. Fíjense que acá, si tomamos un paralelepípedo, un paralelepípedo, o vamos a decir, una parte sale por este plano y otra parte sale por el toldito. Y la proyección en el plano XY nos da un rectángulo partido en la mitad por 1. Bueno, esa cuenta tienen que hacerla ustedes. Entonces, en ese caso, el volumen sería esta suma de, bueno, sí, el volumen del sólido sería esta suma de estas dos integrales. Y eso le va a dar 1/3. Eso está acá. Bueno, ya. Eso va a dar 1/3. Entonces, el flujo va a ser 3 veces el volumen de este sólido. Y ese sólido, como lo estamos proyectando en el plano no XY, cuando se proyecta en el plano XY, vemos que hay que partirlo porque una parte del paralelepípedo típico que tomamos sale por el plano, otra parte sale por el cilindro de hoja abierta, entonces hay que partir el sólido en 2. Bueno, se calcula todo eso y eso le va a dar creo que 1/3. Ok. Bien, por último, había hecho otras cosas. ¿Verdad? Como que se me borraron, lo hice esta mañana tempranito. Ah, no, ya lo hicimos, que fue las del teorema de Gauss, las identidades, ¿no? Esas que hicimos esta mañana temprano. ¿Ves? A ver, yo las hice. A ver, ustedes me dicen a ver si la hicimos. A ver. Que yo la hice esta mañana y no sé dónde están ahora. Como esto no tiene memoria. Profe, y si va sobre Chrome, a ver si tiene Voy a otras pestañas de Chrome, de Google Chrome, abajito, la pestaña de Google, quizás tiene dos abiertas. Sobre ah, Google, ese, esta. quizás No, tiene otra abierta, ¿no?
A ver, tengo esta No, por acá. no, solo es una, profe. No, creo que yo lo hice esta mañana. A ver, no sé dónde se metió. Aquí. No, este. Yo sé que lo borré sin darme cuenta, pero. No, o yo lo hice. Esta mañana yo les hice. Ay, sí, porque yo quería probarles esto, ¿no? Esta mañana tempranito me parece que es eso. Bueno, lo podemos hacer ahorita rápido, pero no es lo que se desea, pues. Es probar estas igualdades. ¿Qué piña? A ver, vamos a probar esta primera. Bueno, no, déjenlo así. Yo se lo voy a poner en la guía. Bueno, porque yo lo hice esta mañana, ¿no? ¿Dónde lo puse? Bueno, yo se lo pongo en la guía esta tarde. Bueno, señores, ahora sí hemos terminado ya, pues. He terminado el curso, gracias por asistir y bueno, tenemos examen el miércoles, arrancamos a las 6:30, pues, como la otra vez. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, profe, gracias. Muy bien. Bueno, que tengan buen día. Gracias, profe, igual. Chao, Valentina. Gracias, Julián. Muchas gracias, profe.